invitado, Víctor, una aclaración que me parece muy importante esta mañana. El ministro de Hacienda, hundida la reforma tributaria, le pregunta a una periodista de Blue Radio si había posibilidad de un default, como el gobierno se queda sin una plata muy importante, y el ministro de Hacienda, el ministro Diego Guevara, responde: vamos a estudiar todas las posibilidades. El ministro de Hacienda... Yo creo que fue una respuesta desafortunada, Néstor. En eso no habría ni que dudarlo, ni siquiera pensarlo, ni siquiera titubear. El ministro... debió haber dado una respuesta contundente. No, ante todo, pagar la deuda. Ante todo, pagar la deuda, miraremos el resto. Yo sé eso, y entonces le preguntamos al ministro de Hacienda: ¿qué es eso de que vamos a estudiar la posibilidad de un default? No quiero imaginarme lo que significa semejante noticia en los mercados hoy, la posibilidad del incumplimiento. Responde muy amablemente esta mañana el señor ministro de Hacienda lo siguiente. Víctor. ¿Qué responde? Fue un lapsus. Muy amable. Fue un lapsus. Okay. El default no es una posibilidad para la economía colombiana. Cerrada la polémica. Bueno, eso deja mucha tranquilidad, porque sí, durante la noche se generó mucha incertidumbre viniendo del ministro de Hacienda. Lo que le decía Néstor, la respuesta debió haber sido contundente anoche mismo. Imposible pensar en no pagar la deuda. Así que yo creo que la gente queda mucho más tranquila con esta aclaración del ministro. Con cierta indulgencia, por supuesto, el ministro se equivocó, el ministro lo está reconociendo, fue un lapsus, pero para efectos, desde el punto de vista personal, tenga en cuenta que el ministro se está estrenando como ministro de Hacienda. Imagínese con semejante es un hombre de 39 años, le toca manejar un monstruo, el de la economía colombiana. Y el ministro cae en cuenta, después de dar la respuesta, de vamos a estudiar todas las posibilidades. Señor ministro... Pero entonces quedamos, Néstor, en que van a revisar todos los elementos que hay sobre la mesa para hacer el recorte, menos la deuda. La deuda se seguirá pagando. El ministro de Hacienda no va a caer en la tentación de incumplir los compromisos. Default quiere decir no pagar los compromisos de deuda internacional que tiene Colombia, que sería gravísimo. Y hago esta aclaración, Víctor, porque usted lo sabe mejor que yo. Si la respuesta del ministro hubiera sido sí, estamos estudiando el default, esto nos lleva hoy. A las 8 de la mañana el dólar hoy llega se verían las a 6.000 consecuencias. pesos, ¿no? Y la deuda pública, las tasas de interés, eso sale mucho más caro, Néstor, que tener que hacer los apretones que pueden ser dolorosos para muchos sectores, los apretones presupuestales que tendrá que seguir haciendo el gobierno nacional. Me alegra que haya sido un lapsus y me alegra que rápidamente el ministro de Hacienda esté reconociendo que no hay posibilidad de que Colombia incumpla sus compromisos de deuda externa. Señor ministro de Minas, Andrés Camacho. Ministro, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Ministro, gracias por atendernos. Lo veo diciendo, informándole a los colombianos, que el hundimiento de la reforma tributaria va a afectar para mal las tarifas de energía en Colombia. Así es, no solo las tarifas de energía, sino la transición energética en general. ¿Por qué, ministro? Lo que pasa es que es lamentable que no se haya dado ni siquiera la discusión de la ley de financiamiento, porque esta incluía una serie de garantías, elementos, exenciones, incentivos tributarios para la transición energética, y también incluía la opción que habíamos comprometido de lograr asumir la deuda de opción tarifaria como una deuda nacional y así quitársela a los bolsillos de los colombianas, a los usuarios de energía. Incluía también una serie de incentivos para proyectos de generación renovable. ¿Cómo son las matemáticas? La reforma tributaria significaba 10 billones de pesos de 523, es decir, menos del 2% del presupuesto. ¿Por qué tantas cosas ahora van a resultar afectadas? Son 2.6 billones de opción tarifaria. Lo que buscaba la ley de financiamiento era el espacio fiscal para que se lograra, por ejemplo, asumir esta deuda de opción tarifaria, pero también otra serie de cosas en las que, te insisto, un bono fiscal para inversiones de energía renovable, incentivos tributarios para los proyectos de generación renovable también, una serie de incentivos que eran importantes para seguir desarrollando la ruta de la transición energética que hemos desarrollado. Así que pues es lamentable que no se haya dado ni siquiera la discusión sobre estos elementos que podrían ser muy importantes en clave incluso de la reactivación económica que estamos desarrollando. Ministro, ¿usted tiene las cifras de
¿cuántos billones de pesos hoy del presupuesto de este año están sin ejecutar? En este año hemos tenido que hacer un recorte para garantizar el cumplimiento de de lo que ustedes ya mencionaban, la deuda, de los compromisos del Estado y el cumplimiento de la ejecución presupuestal, al menos en nuestra cartera, está por el 98%. Del 98% en la cartera de Minas y Energía. Ministro, le hago otra pregunta. El gobierno firma el compromiso para asumir la opción tarifaria. Es un acuerdo, si no recuerdo mal, de junio de este año. Veo la fecha de las noticias del tema, 7 de junio. El acuerdo del gobierno con las empresas de energía de la Costa Caribe para el pago de la opción tarifaria. Ya mirando las cosas en retrospectiva, ministro, ¿usted considera que sí fue adecuado atar el compromiso a un incierto, a una incertidumbre, porque no se sabía si el Congreso iba o no a aprobar la reforma tributaria? Pues había un acuerdo incluso con la bancada Caribe en varias reuniones que se adelantaron con ellos, y pues me extraña también la actitud que han tomado en esta discusión, porque sabían que estaba incluido este mecanismo. Nosotros desarrollamos una vía que fue entregar unos créditos a través de la banca pública Findeter, que hasta el momento se han estado entregando a las empresas, no solo del Caribe, sino de todo el país, y pues era parte de lo que estaba incluido en esta ley de financiamiento, que por supuesto tiene que ir por ley para garantizar que tengamos el habilitante jurídico para asumir la deuda. Eso estaba claro desde el principio y pues es lamentable que no se haya podido ni siquiera discutir. Pero a ver, ministro, el 14 de mayo de este año, el ministro de Hacienda, entonces, Ricardo Bonilla, anunció que ya tenían listos los 2 billones de pesos para pagarle a las empresas comercializadoras justamente esa deuda por cuenta de la opción tarifaria. Primero, ¿eso acaso no era con plata de este año, es decir, de este 2024? Y segundo, si llegase a ser con la del año entrante, ¿eso no es acaso un ingreso contingente? ¿Cómo alguien puede hacer planes con plata que no tiene? Precisamente es lo que te estoy señalando. Los 2 billones han estado habilitados, sacamos 2 decretos, el del billón del año pasado, el billón de este año, pero el habilitante jurídico para incorporarlo al presupuesto y convertirlo en una deuda pública necesitaba un habilitante de ley que estaba incluido en la ley de financiamiento. Claro, viene luego el recorte inicial en junio del presupuesto para este año y viene luego todo lo que ha venido sucediendo con las finanzas del Estado. Pero es decir, ustedes firmaron un compromiso, si le entiendo, ministro, con la bancada Caribe, en el sentido de que la bancada Caribe se comprometió a apoyar la reforma tributaria para que de allí saliera el dinero de la opción tarifaria. ¿Eso está por escrito o fue un acuerdo de palabra? No tenemos un acuerdo firmado. Lo que hicimos fue varias reuniones con varios de los congresistas, sesiones de trabajo con las empresas, tanto generadoras, comercializadoras. Yo mismo estuve en una reunión en Barranquilla y pues es parte de lo que nosotros estábamos poniendo sobre la mesa y diciéndoles necesitamos sacar adelante esta. ¿Quiénes estaban en esa bancada Caribe, ministro? No, pues creo que la mayoría de los congresistas del Caribe. De hecho, también hicimos una sesión cuando en su momento Aire estaba pagando los barrios en el Caribe colombiano. Conversamos sobre estas alternativas y pues nuevamente es lamentable que ni siquiera se dé el espacio para discutir en el Congreso estos habilitantes que se encontraban en la ley de financiamiento. Lo que entiendo, ministro, es que usted me está diciendo, ¿nos hicieron conejo los parlamentarios de la costa? No tanto a nosotros, porque en total lo que ocurre con la ley de financiamiento es un golpe a los colombianos. Si ustedes revisan las leyes de financiamiento de gobiernos anteriores, han sido hasta 2, 3 leyes de financiamiento para promover y desarrollar la economía de nuestro país. Y aquí con la mezquindad de atacar a un gobierno, pues perjudican es al pueblo colombiano. Pero ministro, en el sector dicen que fue un error haber incluido la opción tarifaria en la reforma tributaria, en un proyecto tan complejo, tan polémico, con tanto rechazo político, que inclusive se puede presentar un proyecto aparte, solito, 2, 3 artículos con esto de la opción tarifaria, que inclusive eso sería respaldado mayoritariamente por el Congreso. ¿Esa no sería una opción? Me parece que el error fue confiar en la vocación democrática del Congreso y que todos estos aspectos se discutan de manera integral. Sí, pero el Congreso tomó una decisión, ministro, democrática. Es decir, las decisiones pero por eso hablo de la vocación. No son solo las que a uno lo favorecen. De acuerdo, esa es la democracia y por eso lamento que no se haya dado ni siquiera la discusión de estos elementos. Pero también es parte de cómo funciona el Congreso. Los parlamentarios
decidieron acoger la ponencia negativa antes de llegar a la positiva. Sí, y es lo que le estamos contando al país y le estamos contando las consecuencias de la decisión que ha tomado el Congreso. Mire, pero ¿no hay además algún tipo de responsabilidad política del gobierno? Le pregunto respetuosamente, ministro, en dos sentidos. Por un lado, haber dejado a la deriva la reforma con la salida de Ricardo Bonilla del ministerio, ni siquiera pudo él ir a defender su reforma o ir en los últimos días porque sale del gobierno, el presidente Petro le pide la renuncia, pero además de eso, nadie asumió la defensa de la reforma en los últimos días. El ministro de Hacienda, el nuevo ministro, ni nadie del gobierno estuvo citando, estuvo llamando. ¿No hubo una suerte de abandono del gobierno a la reforma? Durante esta semana estuvimos todos los ministros trabajando en la explicación de todos estos elementos a los congresistas. De hecho, ayer en medio de la discusión estaban allí 5 ministros en el debate. Así que pues es parte de la responsabilidad que tenemos como gobierno de sacar adelante esta ley de financiamiento, pero por supuesto ahora vendrán las evaluaciones y todo eso será incorporado a la evaluación. Lo que sí hay que contarle al país pues son las consecuencias y en mi caso, desde la cartera de Minas y Energía, los impactos que tienen, los incentivos que especialmente habíamos puesto en la ley de financiamiento para la transición energética. Ministro, pero una última pregunta. ¿Acaso no pueden sacarlo de los 92 billones de pesos que hay sin ejecutar del presupuesto de este año? Para poder hacer cualquier tipo de movimientos, más cuando estamos hablando de deuda pública, hay que tener un habilitante jurídico. Y ese habilitante jurídico estaba en la ley de financiamiento. Ahí habíamos incluido otra serie de incentivos tributarios para la transición que necesariamente tenían que ir por una ley. Cuando uno revisa por unidad de materia, pues muchos de estos asuntos tendrían que ir en una ley que hable de estos temas y pues para eso era la ley de financiamiento que lamentablemente han hundiendo con ello pues la posibilidad de la opción tarifaria y la posibilidad de otros incentivos para la transición. A propósito de esto, ministro, le pregunto desde Barranquilla, muchos usuarios están preocupados, los de estrato 1, 2 y 3, porque dicen ellos que desde octubre no les estaban cobrando la opción tarifaria. ¿Qué pasará ahora a partir del hundimiento de esta ley de financiamiento? Pues tendremos que revisar qué opciones hay, porque pues efectivamente era la idea que teníamos de poderlo asumir como una deuda de la nación para sacarlo de las facturas y de los bolsillos de los colombianos. Hemos estado trabajando de tiempo atrás en otras medidas para garantizar que esos impactos se vayan reduciendo. Estamos buscando mecanismos financieros, pero pues es un duro golpe para los usuarios. Ministro, fuera de la opción tarifaria, que son tarifas de energía, muy especialmente en el Caribe colombiano, ¿qué otros efectos tiene para usted o para los usuarios de servicios públicos que dependan de su cartera el hundimiento de la tributaria? Sí, mira, tenía un bono fiscal para inversiones en proyectos de generación, permitiendo deducir el 50% de inversiones en impuesto de renta para proyectos de generación con energías renovables. Planteaba también la deducción de impuesto de renta para proyectos de generación de energía, exención del IVA para proyectos renovables, aumentando lo que estaba, los incentivos que estaban en la ley 1715, un programa que establecíamos allí con un habilitante para un programa que hemos denominado Colombia Solar y que nos permitiera trasladar subsidios para subsidiar el aumento de la generación, de la autogeneración en los hogares, y tenía la ley de financiamiento la incorporación de una componente de regla fiscal verde para incentivar la lucha contra el cambio climático. Esos son aspectos que no se discutieron porque no se dio ni siquiera la oportunidad y que lamentablemente pues con este hundimiento dejan por fuera esta posibilidad. Sí. Ministro, ¿de cuánto es el presupuesto del Ministerio de Minas para el año entrante? Creo que pues vamos a ver cómo queda el decreto de presupuesto, pero más o menos serán 6.8 billones. ¿Usted cuánto ha ejecutado de su presupuesto en el 2024? Ya el 98%. O sea, usted de los que pasa el año. Siempre, todos los años desde que estoy. El año pasado también tuvimos una de las mejores ejecuciones. Vale, es el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, hablando de los efectos en su sector de la caída de la reforma tributaria. Ministro, son las 7 en punto. Gracias por acompañarnos, señor ministro. Muy buen día. Estás escuchando Blue Radio.